Y como todos los lunes, la columna de Historias Olvidadas es para mí un placer y un honor. Y le digo a la audiencia que estar rodeado de 5 mujeres no es poca cosa. ¿Cómo le va, chicas? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, muy bien todas. ¿Cómo pasaron el finde? Muy Bien, bueno, bien. ¿Qué historia traen para hoy? Bueno, seguimos con la violencia en Roldán, que este sería el tercer programa que lo hacemos. Empezamos contando el siglo XIX y el último programa empezamos con el siglo XX, donde surgió la lucha vamos a recordar, entre los masones y la iglesia, y hubo batallas campales con eso. Y bueno, sigue Alicia con su investigación histórica. ¿Cómo sigue? En realidad, sí, el encuentro anterior habíamos hablado de los conflictos que se mezclaban con ideologías. Y sobre todo porque pesaba mucho la tendencia laicista en la comunidad y la llegada de otras ideas como era el socialismo y el anarquismo, que venía de la mano del ferrocarril. Eso había aprendido mucho acá. Y se daba un choque bastante importante con lo que es lo tradicional, lo religioso tradicional. Mucha gente sostenía eso, por eso apoyaba a la iglesia, y otros que buscaban nuevos horizontes. Por eso en la reunión anterior hablábamos de eso. Y la figura principal había sido la figura del sacerdote. Un sacerdote que tenía un predicamento bastante importante, porque no solo se relacionaba con el tema de la fe, sino que había logrado tener un acercamiento social muy importante, porque había estado participando en cuestiones como de ayuda social para los más necesitados. Había logrado la instalación de la primera escuela católica de acá de Roldán, la creación de los niños Boy Scout, el tema de ayuda a los desocupados y a los pobres de la localidad. O sea que no solamente la iglesia estaba virando también hacia otro lado, en ayuda a los sectores más pobres de la localidad, que en esa época no era tan... Antes de eso no era tan común. El sacerdote solamente se fijaba por la cuestión espiritual de las personas. Y lo que hoy vamos a enfocar también es el tema de los conflictos que surgieron y los enfrentamientos que llevaron a muertes por cuestiones no solo ideológicas, sino por cuestiones políticas, porque están mezclados en la década del 30 todo lo que es el fraude, la época de los caudillos políticos, los caudillos, el fraude, la cuestión de la política brava. Eso va a llevar a muertes, igual que más tarde también los enfrentamientos por cuestiones personales imbuidos con el alcohol. Pero en lo de hoy, lo que Mari va a hablar es de asesinatos que tienen que ver con respecto a la vinculación de la política brava de los años 30. Todo mezclado con lo que es el fraude, la mala política, el caudillismo político, las tensiones políticas en la localidad, que están enmarcadas dentro de lo que era el conservadurismo, el Partido Demócrata Progresista y lo que era el Partido Radical, porque en la década hasta la llegada del peronismo son los partidos más fuertes acá, y sobre todo los partidos de la provincia de Santa Fe los que pesan acá en la localidad. Bien, sí, esto ocurrió más o menos en el año 1937, había una, ¿cómo se llamaría? Una elección para políticos, de cargos políticos. Entonces, un familiar
era Juan Garay Ligorria, su madre era Ligorria y su padre era Garay, familiar de mi abuela, hermano por parte de madre. Él era muy radical, político, en el sentido, el político como aquel que es fanático, el fanatismo en sí. Bueno, estaba en el comité y resulta de que ese día ya las elecciones habían terminado, habían empezado a llevar los votos, digamos, a un local que había ahí en la esquina frente al Banco Provincia, era un bar, y ahí había una habitación en la cual llevaban todas las urnas en sí. Este joven, porque tenía 30 y pico de años, lo mandaron del mismo comité a ver si estaba la puerta cerrada de esa habitación en donde en ciertos lugares tenían que llevar las urnas, porque era repartido, no todo era en el mismo lugar, se votaba. Entonces él fue y resulta que había, yo creo que muchos de aquí se deben acordar que había, en la esquina esa había un bar y luego había un portón, un tapial, terminaba la construcción, había un tapial y había un portón. Ese portón tenía candado en ese momento de la tardecita, ya había terminado las elecciones, y lo mandaron a ver si estaba bien cerrada la puerta porque el temor era que fueran a cambiarle las urnas, ¿no? Los contenidos de las urnas, porque es lógico, si era una habitación ahí y en la esquina había un bar, entonces había un gallinero también ahí contra ese tapial, que muchos se deben recordar, porque cubría toda esa punta de esa manzana, que lo hemos visto mucho, yo por lo menos por mi edad lo he visto. Donde están ahora las canchas de fútbol. La cancha, las canchitas. En ese espacio. Claro, en ese espacio, todo espacio. Da la casualidad que ese bar era de Moser, de don Ernesto Moser, familiar mío también por parte de mi marido, el abuelo de mi marido, estaba en ese momento atendiendo el bar, y Juan se llamaba, él como no quería molestar a los del bar para poder entrar, quiso saltar el tapial porque ya le habían puesto candado para que no entraran, porque había un gallinero también ahí, por miedo, viste, las gallinas y demás. Entonces agarraron y subió por el tapial. Cuando sube por el tapial había un policía que era muy de armas tomar. Muy de gatillo fácil. En esta época sería gatillo fácil. Ni siquiera se ve que le dio la voz de alto ni nada por el estilo. Se escondió atrás del árbol y lo mató. Cayó el cuerpo hacia el otro lado, pero todavía estaba vivo. Es decir, estaba consciente, depende de los tiros. Pero agonizó hasta la mañana. ¿Por qué? Porque el familiar otro no vino al gallinero esa mañana ni esa noche. Él tenía el bar. Y falleció por el desangramiento que tenía de las heridas. Bueno, y eso no hubo ninguna parte por la parte de la policía de decir no tenía por qué haber, primero tendría que haber dado la voz de alto, qué es lo que está haciendo o así. Le pegó tiros y murió. Sí, en todo caso tendrían que haber pensado que era un robo. Claro. No era para balearlo. No era para Decí el apodo, por favor. El apodo era Mosquito. Le decían Mosquito. Era Juan Garay Ligorria, la mamá era Ligorria, el papá era Garay, y bueno, lo mataron. Porque muchos recuerdan la muerte del Mosquito. Del por Mosquito. Eso. Él era Mosquito. Era conocido en Roldán por el Mosquito. Yo en las entrevistas que hice yo para el libro, hay una versión un poco más completa de esa muerte. Y siempre está metida el tema de que las elecciones se custodiaban con la policía federal o con policía además, no solamente local, porque el fraude patriótico era
la voz cantante hasta la década del 40, Sí. era muy común hacer fraude. Entonces, para contener el tema de las elecciones, la presencia de la policía era cotidiana en los días de elecciones. Resulta que yo en la versión que me habían dado, Mosquito había tenido que sufrir la muerte de un hermano previamente en un prostíbulo por un enfrentamiento entre mujeres, entre hombres por mujeres del prostíbulo, y había el que lo mató estaba preso, pero él se enteró que estos días en las elecciones lo habían liberado para que venga a votar. Entonces, él andaba buscando, según la versión que me dieron a mí, andaba buscando al asesino de su hermano. Y después, el resto del testimonio coincide con el día ese de las elecciones. Sí. Que él era radical, que estaba participando en el comité local y que lo matan es la policía en un hecho que quedó bastante confuso. Sí, muy oscuro. Nosotros vivimos en una ciudad de una extensión muy grande. Todo este conflicto que ustedes cuentan, ¿solamente sucedía en el casco urbano o se iba a las chacras, a las estancias? No, yo tengo el testimonio también de otro enfrentamiento dentro de una chacra en una fiesta familiar y de amigos en la chacra, en la cual también en la misma época, en los años 30, donde después de una comida y que era bañada por alcohol, se enfrentan varios miembros de distintas familias con afacón o con armas y terminan varios muertos en ese enfrentamiento. Quieren intervenir las mujeres de la chacra, pero no logran frenar el ímpetu, claro. desenlace. Claro. Sí. Se avisa a la policía, pero obviamente que cuando llega la policía a la chacra, los asesinos ya no estaban más. Y lo único que encontraron fueron los 2 cadáveres de los miembros de la familia de la chacra. O sea que no solamente pasaba acá en el casco céntrico. No. Y bueno, este que te cuento estaba ya por motivos, si se quiere, de alcohol o de malos entendimientos o conflictos entre familias o allegados. Pero el que hablaba ella está mezclado con el tema de la política. Sí. Bueno, yo tengo una historia que en un campo, familia Rudolf Bricker, familiares míos, una vez amanecieron cuando se levantaron y encontraron el papel con la mano negra, que era el símbolo de la mafia rosarina, la época de Chicho el Grande y Chicho el Chico, claro. Y que se ve que llegaban las amenazas a Roldán. Yo no sé si esto es algo conocido, Alicia. Y tenían el papel, no sé si después venía una extorsión, si pedían dinero, pero mi mamá, que solía dormir de chica en ese lugar, estaban aterrorizados, porque era enfrentar a la mafia. Claro. Y la mafia esta de Rosario El tema no era una cosa simple, Claro, el tema era complejo. de las mafias y todo eso en la década del 30. En la década del 30 era. Claro, llegó un punto que esos grupos necesitaban recaudar dinero. Claro. Y como las localidades como Roldán, que sabía que habían familias que habían hecho un porvenir importante, era lógico que hicieran extorsiones para sacarle dinero a los supuestamente gringos enriquecidos. Acordate que en la década del 30 hasta se secuestraban los cadáveres del cementerio y se le pedían rescate a las familias para recuperar los cuerpos. Sí. La cuestión era económica. Bueno, pero sostener marca una la gran mafia. violencia. Claro. Estamos Sí. hablando de la violencia en la zona y todos los relatos terminen bien o terminen mal o sean amenazas. Yo nunca me enteré cómo terminó esto, si tuvieron que poner dinero, si fue una amenaza solamente. Mi madre decía que se habían levantado y veían ese papel con la mano negra y tenían terror. Pero después no sé cómo sigue la historia, pero qué época tan violenta. Puedo comentar algo que me contó mi padre justamente, que
dice que todos usaban armas generalmente. Y no solo que usaban, andaban de día calzados con armas. Y dice que si iban al bar, entonces como en el bar no se podía tener arma, sacaban el arma, la ponían arriba del mostrador y el dueño del bar la ponía bajo el mostrador. Cuando se iban, se llevaban el arma. Así que andaban todo el día calzados, como quien dice. Vuestras historias es que me dan una reflexión. 100 años después no cambió nada. Porque giramos en torno de la Estamos en impunidad, lo de la mismo. falta de justicia, el abuso, el autoritarismo. Giramos siempre sobre lo mismo, como una crisis moral que tuvimos en las décadas de los 30, que la superamos y que Y ahora volvimos a recaer. volvimos a recaer, realmente. Chicas, gracias por vuestra visita. Ahora van a buscar vuestras armas y el lunes que viene nos volvemos a Malena cuida encontrar. las armas.